En los videos anteriores estuvimos viendo estadística y ahora vamos a empezar con probabilidad. Hay algunos conceptos de probabilidad que tenemos que manejar para saber a qué nos referimos cuando vayamos avanzando. Espacio muestral. ¿Qué es el espacio muestral? Son todos los resultados posibles de un experimento. O sea, cuando nosotros hablemos de espacio muestral, vamos a estar hablando de todos los resultados que podemos obtener. Un suceso es cada elemento de ese espacio muestral. Si el espacio muestral tiene un número finito de elementos, lo vamos a poder listar. Y por último tenemos los eventos. Los eventos son los que van a formar un evento. Y un evento es un subconjunto de un espacio muestral. O sea que los sucesos van a formar eventos que a su vez van a formar el espacio muestral. La principal de la probabilidad se basa en esta regla de Laplace. La regla de Laplace nos dice que si realizamos un experimento aleatorio en el que hay n elementos, todos igualmente probables, entonces si A es un suceso, la probabilidad de que ocurra A va a ser el número favorable de casos sobre el número de casos posibles. Esta regla sirve incluso para resolver problemas muy avanzados de probabilidad. Todas las herramientas que nosotros vayamos a ver ahora, incluso cuando vayamos a ver distribuciones de probabilidad, se basan en esta igualdad. Para calcular cualquier probabilidad la podríamos calcular como números de casos favorables sobre números de casos posibles. Simplemente que como hay problemas muy complejos de interpretar, vamos a usar herramientas para facilitarnos la resolución de esos problemas. La probabilidad, como el número de casos posibles nunca va a ser mayor al número de casos favorables, siempre va a ser menor que 1. Y como no existen ni casos favorables ni casos posibles negativos, siempre vamos a tener que es positiva. Entonces la probabilidad siempre va a ser mayor que 0 y siempre va a ser menor o igual que 1. ¿Sí? Puede ser igual a 0 también si no existe probabilidad de que pase, pero siempre va a ser un número entre 0 y 1. No existe probabilidad distinto a un número entre 0 y 1. Si en cualquier problema nosotros por utilizar alguna herramienta nos da alguna probabilidad de algún que es distinta a un número entre 0 y 1, quiere decir que hemos cometido un error porque no hay formas de que dé un número distinto de eso. Ahora vamos a ver los eventos independientes. ¿Qué significa que dos eventos son independientes entre sí? Quiere decir que la ocurrencia de uno de ellos no afecta en nada a la ocurrencia del otro. Quiere decir que la probabilidad de que pase B sabiendo que ya ha pasado A es igual a la probabilidad de B. Y la probabilidad de A sabiendo que ha pasado B es igual a la probabilidad de A. Quiere decir que la probabilidad de que pase uno de los dos eventos no afecta en absolutamente nada la probabilidad del otro. Son dos eventos que no tienen ninguna relación. Otro concepto son los eventos mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir que dos eventos son mutuamente excluyentes? Quieren decir que si ocurre A, no puede ocurrir B, y que si ocurre B, no puede ocurrir A. Ese signo que vemos ahí es el signo de intersección. Quiere decir que la probabilidad de que ocurran A y B al mismo tiempo es igual a 0, porque son dos eventos que si uno ocurre, el otro no ocurre, y simultáneamente se da también al revés. Para poder ver la probabilidad de un evento vamos a usar herramientas de análisis de los problemas que cuando nosotros necesitamos resolver esos problemas y la regla de Laplace se nos hace bastante complejo, vamos a usar herramientas. Si bien las herramientas se van a ver en el video más adelante, vamos a utilizar una herramienta que es la teoría de conjuntos para también ver ciertos conceptos de probabilidad que son más fáciles de explicar utilizándolas. O sea, va a ser la primera herramienta que desarrollemos, por más que después las herramientas las desarrollemos en un video siguiente.
La teoría de conjuntos es simplemente una forma de graficar los problemas para poder entenderlos mejor. Nosotros habíamos visto que eventos mutuamente excluyentes eran cuando su intersección era cero, querían decir que cuando ocurría A no podía ocurrir B. Cuando los eventos son mutuamente excluyentes, en la teoría de conjuntos los vamos a graficar de esta forma. Tenemos la probabilidad de A, la probabilidad de B y no hay ningún espacio en común porque no hay ninguna posibilidad de que ocurra A y ocurra B simultáneamente. También podemos graficarlo de esta forma, que es cuando tenemos la probabilidad de A y la probabilidad de B, que tienen un espacio en común. Quieren decir que en ese espacio que está en común está ocurriendo A y está ocurriendo B simultáneamente. También podemos tener el modelo en donde hay un subconjunto que abarca al otro. Entonces, nosotros decimos que ahí donde se observa B está pasando A, pero hay una parte donde pasa A y B no pasa. En estos dos casos no son eventos mutuamente excluyentes porque hay una parte en donde pasan los dos simultáneamente. Cuando un evento es independiente, habíamos dicho que eran independientes cuando la probabilidad de uno no afectaba a la probabilidad de otro. En este primer caso, podemos decir que los eventos no son independientes. ¿Por qué? Porque si pasa A, la probabilidad de que pase B es cero. Y si pasa B, la probabilidad de que pase A es cero. Siempre que son mutuamente excluyentes, no son eventos independientes porque que ocurra uno afecta a que ocurra el otro. Cuando nosotros vimos que un conjunto comprende al otro, también decimos que no son eventos independientes, porque la probabilidad de B si pasa A, obviamente que es mucho más alta que la probabilidad de B si no pasa A. Si no pasa A, ya sabemos que la probabilidad de B es cero. Y la probabilidad de A también va a cambiar, porque si pasa B, A ocurre sí o sí. En cambio, si no pasa B, A puede ocurrir o no ocurrir. Y en este caso vamos a ver que los eventos pueden o no ser independientes. Nosotros vemos la intersección, o sea, la parte que tienen en común, que me dice que los eventos pueden o no ser independientes. ¿Y cómo voy a saber yo si son independientes o no son independientes? Después lo vamos a demostrar, pero van a ser independientes únicamente cuando en la intersección, que me refiero a esa parte que es común a los dos conjuntos que está sombreado, es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. No aproximadamente igual. Si son independientes, siempre esa intersección va a ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Si no es igual, quiere decir que los eventos no son independientes. Fíjense que esta igualdad que tenemos acá nos sirve para dos cosas. Por un lado, si nosotros sabemos el valor de la intersección, o sea, de esa parte sombreada, vamos a poder calcular la probabilidad de A y la probabilidad de B, y si se me da la igualdad que probabilidad de A por probabilidad de B es igual a la intersección, voy a saber que los eventos son independientes. Por otro lado, cuando yo ya sé que los eventos son independientes, con esta igualdad voy a poder calcular la intersección. Pero esta fórmula que está ahí abajo es únicamente cuando los eventos son independientes. No se aplican en el primer caso de la izquierda ni en el tercer caso de la derecha. Solamente en el segundo caso y solamente cuando los eventos son independientes entre sí. ¿Qué significa adicionar dos probabilidades en teoría de conjuntos? Es la probabilidad de una unión de sucesos. Quiere decir que pasa uno de los sucesos u el otro, o sea, cualquiera de los dos sucesos que está pasando, para mí es positivo, digamos. Estoy viendo la probabilidad de que pase uno u otro indistintamente. La fórmula que se utiliza para A unión B, que es ese símbolo que parece una U, quiere decir unión, la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de ambos.
Y no es porque la intersección no pasa en la unión. Si ustedes se fijan en el gráfico, la intersección sí pasa. En la intersección pasa A y pasa B simultáneamente. ¿Por qué entonces la restamos? La restamos porque si ustedes se fijan, en toda la probabilidad de A está esa intersección y en toda la probabilidad de B también está esa intersección. Entonces, ¿por qué se resta? Porque la estamos sumando dos veces, si no. Entonces, nosotros la restamos para no sumarla dos veces, no porque esa parte no esté incluida. Entonces, para calcular cuando tenemos este caso, utilizamos la fórmula completa. ¿Qué pasa en este primer caso? La probabilidad probabilidad de A y la probabilidad de B son mutuamente excluyentes. Entonces la última parte de la fórmula, donde dice menos probabilidad de A intersección B, es igual a 0. Sabemos por definición de sucesos mutuamente excluyentes que su intersección es igual a 0. Entonces me va a quedar solamente la primera parte de la fórmula. Y cuando tengo este caso, puedo resumir diciendo que la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. ¿Y qué nos pasa en este tercer caso? En este tercer caso tenemos que la probabilidad de B está incluida en A. Entonces, todo B no lo deberíamos sumar. Entonces, la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A. Porque en A siempre va a pasar A o B o simultáneamente. Pero si yo quiero la probabilidad de que pase uno u otro indistintamente, va a ser igual a la probabilidad de A. Probabilidad condicional. Cuando nosotros tenemos dos sucesos y decimos que la probabilidad de que pase B habiendo pasado A, decimos que es la probabilidad condicional de B condicionado A. Quiere decir que es la probabilidad de que pase B habiendo pasado A. ¿Sí? Entonces, la probabilidad condicional es la probabilidad que pase un evento habiendo pasado ya otro. ¿Cómo es la fórmula de la probabilidad condicional? Nosotros decimos que la probabilidad de que pase B habiendo pasado A es la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de A. Y esa es la fórmula que nosotros utilizamos para la probabilidad condicional. Reglas de la multiplicación. Quiere decir que si pasa un evento y otro simultáneamente, es lo que nosotros habíamos definido como intersección. Entonces, la probabilidad de la intersección entre A y B va a ser siempre para todos los casos la probabilidad de A por la probabilidad de B sabiendo que ya ha pasado A. En este primer caso, nosotros tenemos que la intersección es igual a 0. Entonces, cuando nosotros decimos la probabilidad de que pasen los dos elementos simultáneamente, decimos que es 0 porque son mutuamente excluyentes. En este caso, si ustedes se fijan en el gráfico, en todo B pasan los dos eventos simultáneamente. Entonces, la probabilidad de A intersección la probabilidad de B, la que pase un evento y el otro simultáneamente, es igual a la probabilidad de B. En este caso, nosotros vamos a tener que la probabilidad de A intersección B es igual a la fórmula, pero nosotros habíamos visto un caso particular que era cuando son independientes. Entonces, solo cuando son independientes, la probabilidad de A intersección la probabilidad de B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, como habíamos visto ya anteriormente. Vimos que la probabilidad condicional tenía esta fórmula y vimos que los elementos independientes se cumplía, que la probabilidad de A intersección la probabilidad de B era igual a la probabilidad de A por probabilidad de B. Vamos a demostrarlo. Si yo tenía la probabilidad de B intersección la probabilidad de A y la probabilidad de A por probabilidad de B sobre probabilidad de A, esto sería aplicando la fórmula de la intersección, yo puedo simplificar probabilidad de A en los dos y me da igual probabilidad de B. Entonces, vemos que si la probabilidad de B habiendo pasado A es igual a la probabilidad de B,
es la definición de eventos independientes, porque la probabilidad de A no afecta para nada a la probabilidad de B. Y con esto vemos los elementos básicos de la probabilidad. Es muy importante que los revisen y los manejen. Hemos visto la primera herramienta para analizar problemas de teoría de conjuntos y en el próximo video vamos a ver más herramientas para que los ayude en la resolución de problemas.